noches, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ok, bueno. Estas sesiones vamos a hacerlas para despejar algunas dudas sobre la práctica de muestreo. Veamos un poco la guía. Aquellos que tenían problemas. Voy a pasar a compartir. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, ingeniero. Ya, ok. Toda esta primera parte solo es la introducción de lo que se refiere al muestreo. ¿Cuáles son sus objetivos? Es monitorear para ciertas aplicaciones, el comportamiento del sistema, identificar patrones que puedan, de hecho, caracterizar al mismo sistema, detectar anomalías, prevenir fallos, facilitar toma de decisiones informadas para optimizar el proceso. O sea, toda la información que podamos obtener de las respuestas del sistema a cierto evento, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es el muestreo, tomar muestras representativas del mismo. Como objetivo general, básicamente era tener la habilidad de adquirir datos, ¿no? Utilizando tecnologías como en este caso Arduino, SP32, además de saber elegir un parámetro importante como es la frecuencia de muestreo del sistema, especificando mismo las características del convertidor análogo digital, que en clase ya vimos cómo es su construcción, cómo es que electrónicamente puede convertir una señal digital o una señal analógica en un valor o un número que puede ser computado como es un valor digital, ¿no? Esa recuperación se hace mediante un registro, un espacio de memoria o datos digitales. Todo eso ya estaba explicado en clase. Lo que sí, tal vez los procedimientos y los pasos a seguir que deberían ser en este laboratorio. La primera parte era conocer el teorema de muestreo, o también conocido teorema de Nyquist, para especificar el mismo. Vamos a ver. Hablando de las tecnologías, también ya habíamos hablado de que es un convertidor no digital. Implementaciones prácticas, hacer una adquisición de datos, simulando tener un data logger, es un dispositivo dedicado específicamente a la captura de información, utilizando el MATLAB, ¿no? En este caso, otro caso. Hacer una práctica de evaluación, dado una cierta cantidad de información, vamos a poder discriminar o poder entender qué es lo que hace ese, o qué características tiene ese objeto o datos, esos datos entregados. Asumiendo que tenemos la mejor posibilidad de acceder a una tecnología que permita discriminar los mismos, ¿no? Para ello vamos a utilizar la transformada rápida de Fourier. Bueno, empezamos con el marco teórico rápidamente, hablando del teorema de muestreo. Recuerden, el teorema de muestreo se especifica, dice, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta presente en la señal de interés para garantizar una reconstrucción precisa de la misma. Esto solo sucede si la frecuencia, o en este caso la señal, es de banda limitada, banda finita. Para ello tenemos aquí un ejemplito, ¿no? Imagínense, no es una señal, sino es su espectro de frecuencias.
Es la transformada de Fourier, ¿no?, de una señal dada. Entendíamos una señal y su espectro de frecuencias es esta. Y decimos de banda limitada porque a partir de este valor, por ejemplo, en esta imagen está entre -1 y 1, no hay otra magnitud de frecuencias adicionales. Pero este es un ancho de banda, o un espectro de frecuencia de cierto ancho de banda ideal. En la vida real no vamos a encontrar ese tipo, ¿no? Siempre van a tener algunos otros. Vamos a hacer un experimento también, ¿no?, para van a haber más frecuencias en medio. Así como ustedes en este momento, si cierran sus ojos y solamente tratan de escuchar, van a encontrar que existen diferentes tonos de su computador, de su hogar, un vecino, una radio, cualquier cosa que esté emitiendo un sonido, son varios tonos diferentes. Entonces existen diferentes frecuencias, no es solamente un rango, existen muchas. Y de hecho, en el siguiente laboratorio, en la siguiente práctica, veremos ese ruido, cómo eliminarlo también, ¿no? Aunque esta va a ser una previa al mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un espectro de frecuencias que no es más que la transformada de Fourier, la visión, ojo, la visión, la forma de cómo se ve en el espectro de frecuencias una señal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Dada una señal continua, que es de banda limitada, es decir, su espectro de frecuencias no contiene componentes más allá de una frecuencia máxima, en este caso valiera 1, la figura 1, entonces la señal x de t puede ser reconstruida completamente y sin pérdidas de información, o sea, no se va a poder perder información al reconstruirla si se muestra a una frecuencia fs tal que la frecuencia de muestreo sea mayor que 2 veces la frecuencia máxima, o sea, más de, en este caso, 1 de 2. Entonces, en 2 veces la frecuencia máxima, si se muestra, vamos a obtener. Interesante es que matemáticamente esto muestra que cuando yo muestre una señal, el espectro de frecuencias se reproduce como un espejo en el lado positivo de las frecuencias como en el lado negativo, como se muestra en esta figura. ¿Bueno? Tal vez ustedes ya la tienen más andada. Van a poder ver, están como espejos. Esta frecuencia principal se hace como una fotocopia, una copia, una frecuencia más allá, más allá. Están separadas, suponemos, a una frecuencia superior a la frecuencia máxima, el doble de la frecuencia máxima. Si tenemos desde aquí hasta aquí un ancho de 2, entonces desde aquí hasta aquí va a ser ese ancho y un poco más si es que nos vamos en estos dos extremos. Aquí mismo, Fs es la frecuencia de muestreo medida en Hz y F máxima es la frecuencia máxima presente en la señal continua, medida en Henry. En Hz, igual, ¿no? De la misma manera, perdón. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros muestreamos a frecuencias menores? Como esta es la frecuencia, o en este caso el espectro principal, el que está en color naranja, no tienen problema en ver, ¿no? Eso. Al lado se encuentra la frecuencia espejo, que ha aparecido, y más allá también. La distancia entre este cero y la distancia central de aquí es 2 veces. Si voy reduciendo al límite en el que estén en conjunto, al límite ya estén tocándose, en realidad es 2 veces la distancia. Si desde el 0 hasta aquí es 1 y desde aquí hasta el medio es otro 1, desde aquí hasta aquí debía ser 2. 2 veces, y estamos en el límite. Si reducimos la frecuencia de muestreo un poco más, entonces estas van a ir solapándose, como se muestra en esta otra figura, van solapándose, y al solaparse, de hecho, como son funciones, no podríamos poner así funciones, estas provocan distorsión, que se representa mediante esta figura ya distorsionada, ¿no? O sea, la forma de onda original se ha deformado, ya se conforma de esta manera. Ya no es la primera, ya ha cambiado la forma. Y aquí se ve lo que se denomina distorsión.
Se ha cambiado, hay un solapamiento y eso ha deformado la forma de onda original. Ya no es la misma que al principio. Y esto provoca lo que decimos, no voy a poder a partir de esta reconstruir la señal principal. O sea, en matemáticas, básicamente decimos, si yo transformo en Fourier, es una transformación de 1 a 1, para una función f de t su transformada es f de omega. Ahora, si quiero antitransformar, me tiene que dar f de t. Pero sucede pues que si yo transformo, me entrega esta forma. Y si no contemplo la frecuencia de muestreo, entonces, si esto era, cuando cambio la frecuencia de muestreo, esto me entrega. Y si antitransformo, ya no es, de hecho, f de t, sino es otra función diferente. Entonces, no se ha podido reconstruir. Ese problema tenemos por no respetar la frecuencia de muestreo. ¿Ok? A eso nos referimos en ese teorema. Ahora, pero este es el caso ideal, solamente es de frecuencias puramente ideales. Cuando ya son frecuencias o reales, o en este caso espectros de frecuencias de señales reales, el ancho de banda crece mucho más. Entonces hay que tener cierta consideración en el mismo. En la parte de teoría del convertidor digital no creo que sea necesario. ¿O tienen alguna pregunta? Hasta este momento, no sé si tienen alguna duda, por favor, sobre lo que hace la frecuencia de muestreo o algo que no esté claro en la guía. Para eso era esta sesión. ¿Alguna consulta, jóvenes, por favor? ¿No hay? Bueno, vamos a continuar. En cuanto al convertidor no digital, solamente nos vamos a tomar en cuenta, digamos, una tecnología, en este caso, más accesible Arduino o SP32, cualquiera de los dos. STM32 es igual a económico, pueden utilizarlo, pero les recomiendo utilizar este SP que es más comercial, creo, en este momento está en boga, o las tarjetas Arduino, cualquiera de ellas. Sí, es importante que vayan averiguando sus características eléctricas a profundidad. Ya no es simplemente utilizar las funciones sin considerar su rendimiento. Por eso en las anteriores clases habíamos hablado sobre los procesadores, era importante. Luego pasamos a esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿O qué es lo que deben hacer ustedes? En cuanto a los materiales, su tarjeta, adquisición de datos, que va a ser una tarjeta Arduino o cualquiera de ellas. Un transformador monofásico, para poder capturar información de la línea de energía. Vamos a ver cómo podemos construir energía. Un puente de diodos que está aquí, ¿no? Se van a armar este circuito así de sencillo. Un transformador, puente de diodos. El objetivo del puente de diodos es tener señales puramente positivas. Recuerden que, bueno, recordaros, pero este tiene punto de referencia intermedio y tiene potenciales positivos como potenciales negativos. Entonces, necesitaría solamente medir potenciales positivos. El puente de diodos lo que hace es rectificármelo y tener un punto en medio para los potenciales positivos. Entonces, voy a tener una frecuencia no de 50, sino de 100 Hz, porque como la señal se rectifica, entonces se repite el periodo del ciclo negativo, es positivo. Al final de cuentas, va a duplicarse la frecuencia y reducirse el periodo. Ahora, la red de resistencias que tenemos aquí tienen por objeto atenuar la señal de tensión, ¿no? Si tenemos aquí una tensión de 220, vamos a tener un transformador de 12, como indica aquí, pero un transformador de 5 voltios, cualquier que tenga. El objetivo es que atenuemos esa tensión B máxima, que más o menos van a ser 17 voltios, ¿no? Recuerden que el B máximo, el voltaje máximo en este punto, va a multiplicarse por raíz de 2, y raíz de 2 es 1.4 por 12, que es voltaje eficaz,
es más o menos 18, 17 voltios. Entonces, estos 17 voltios deben atenuar para que introduzcan esto como una entrada analógica a la tarjeta de adquisición de datos. En este punto, es importante recordarles que para Arduino normalmente es 5 voltios, para las señales SP32 o las tarjetas SP32 más o menos es de 3.3 o menos, ¿no? Siempre es menos. O sea, deben calcular ese divisor de tensión para atenuar. Yo creo que no debe haber dudas, ¿no? Entonces, en el procedimiento, primero conectan el transformador, colocan el puente, implementan el puente de diodos y una red de resistencias para atenuar la señal, como indica aquí, ¿no? A 5 voltios. Ese es nuestro objetivo de tenerlo aquí. Por si acaso, este otro circuito es para ver una deformación. Luego vamos a ver ello. Configuración del Arduino. Desarrollar un código en Arduino y que configure un convertidor análogo digital de corriente alterna, un convertidor análogo digital con una frecuencia de muestreo de al menos 500 Hz. Esto lo tiene que ser justamente en la interfaz de Arduino o SP32, que por lo menos tengamos este rango de frecuencia de muestreo. ¿Por qué es importante? Como habíamos dicho, si nosotros tendríamos aquí una señal de frecuencia oscilante de 50 Hz, es nuestra frecuencia, así base. Al pasar por el puente de diodos, vamos a tener una frecuencia de 100 Hz. Aún así, aunque simplemente coloquen un puente, un diodo nada más, va a ser, claro, 50 Hz también. Nosotros recomendamos, de hecho, para fines prácticos, la frecuencia de muestreo debería superar los 10 veces la frecuencia máxima. Si nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz, 10 veces más debería ser 500, de ahí que el valor, ¿no?, de 500 Hz. Deben lograr tener una frecuencia de muestreo de 500 Hz en la adquisición de datos. Eso es haciendo unas tareas de captura de datos con el menor tiempo posible. Vamos a comentar algo después también de ella, ¿no? Una vez obtenidos estos datos, ¿no?, los tienen que analizar, en ese caso, ¿no? Si de cierta manera desarrollan un script, esto sí, para la captura, la recepción de los datos enviados a tarjeta Arduino, y los reconstruyen de forma gráfica, puedan desplegarse estas en una pantalla y para poder hacer una evaluación de los mismos, ¿no? Mediciones prácticas, ¿a qué nos referimos? Nosotros cuando vamos a capturar la señal original, aquí podemos hacer una medición de voltaje con un tester, ¿no?, con un voltímetro, y podemos medir el valor eficaz, sea aquí o aquí. Mejor si medimos aquí, vamos a tener seguramente, una vez rectificado el voltaje eficaz, no creo que cambie porque va a ser eficaz de disipación de potencia y no va a haber cambio. Ahí van a tener una escala de divisor de tensión que van a sacar ya como una medida práctica, y como ustedes ya tienen los datos capturados en el MATLAB, ahí aplican la fórmula del valor eficaz y comparan el valor calculado con los datos obtenidos y con los medidos por un tester, con un multímetro, y hacen la comparación también, ¿no? Eso es estas dos tareas, estas dos. No sé si esto está claro. Disculpe, ingeniero, ¿dónde Sí. conectaría el Arduino? ¿Escucho? ¿El Arduino en qué parte iría conectado? ¿Como voltaje VO0 o en qué parte? Perdón, nuevamente más fuerte. No, deme un momentito, voy a habilitar, creo mi parlante está inhabilitado, no, estoy escuchando muy tenue. Deme un momentito, por favor. ¿Dónde está esto? Ya, configuraciones. Vamos a ver.
ahí. Ahora sí, por favor. Sí, ingeniero, disculpe, el Arduino, ¿dónde tendría que ir conectado para construir la gráfica? Aquí van a conectar, ¿no? En el voltaje B0. Aquí. Por eso, aquí van a, en este punto, no sé si están viendo, en el punto de la salida del diodo 6 y diodo 4, con respecto en el cátodo y en el ánodo, tierra, ¿no? Van a tener aquí conectados positivo, negativo. Con este divisor de tensión que van a ser 17 voltios, van a tenerlo a 5 o a 3.3. Dependerá de los valores que ustedes van a colocar aquí, ¿no? Tengan mucho cuidado en eso, porque si aquí sale más de 6 voltios o 5.5 voltios, van a dañar la entrada de su tarjeta Arduino. ¿Ok? Eso es algo importante. Esta entrada a su tarjeta Arduino desde B0. No sé Está si bien, está de gracias, ingeniero. acuerdo. Bueno, al medir aquí con el voltímetro, recuerden que el voltímetro ya es un equipo de adquisición de datos. Él está midiendo los valores y está haciendo sus cálculos. Al final, realmente ahí tiene todo en su tester digital, ¿no? Está haciendo su captura, conversión, haciendo los cálculos y les muestra. Están haciendo lo mismo con su tarjeta Arduino y en su computador. Solamente van a verificar si un instrumento de medición estándar hace lo mismo que su algoritmo. ¿Okay? Luego, la segunda, una prueba de captura de dos señales, van a utilizar este otro circuito. En este otro circuito están teniendo la primera señal, que es B1, ¿no? Van a colocar otro, que en este caso es este capacitor, esta resistencia. El objetivo aquí es que una vez teniendo esta señal dada aquí, va a pasar a cargar el capacitor en un ciclo y luego descargarse sobre el capacitor. Vamos a tener como la carga y descarga de un capacitor. Carga en el ciclo de subida y descarga para el siguiente ciclo. Entonces vamos a tener aquí ya dos señales, B1 y B0. Entonces ya van a leer tanto B1 y después B0, nuevamente B1, luego B0, B1, B0, B1, B0, haciendo un momento, ¿no? Dice, conectar un circuito RS Arduino para probar la captura de dos señales al mismo. Observa el efecto de reducir la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Vamos a, si aquí estamos a 500 Hz muestreando un solo canal, cuando muestremos esto, van a muestrearse en un tiempo en otro tiempo y un tiempo y en otro tiempo. Eso significa que vamos a reducir la frecuencia de muestreo, porque estamos perdiendo más tiempo, ¿no? No está muestreándose al mismo tiempo, sino está esperando hasta que se muestre la otra señal. Eso significa que la frecuencia se va a reducir a la mitad o más. Y por ello, ¿no? Lo que vamos a hacer es perder el sufrimiento. Estamos haciendo que estas señales, estos espectros se estén acercando mucho más. Puede ser que nos provoque alguna distorsión en la señal. Ese es nuestro objetivo, de mostrar dos señales. Y puede ser que no. Por ello es importante esta frecuencia de 500 Hz. Si aumentamos la frecuencia, mucho mejor calidad vamos a tener, pero si no, vamos a ver alguna distorsión, ¿no? De la misma manera, realizar mediciones teóricas y prácticas. Se pueden hacer la medición teórica, como ya tenemos la onda de señal, viene aquí con el capacitor y la resistencia que vamos a utilizar. Ahora, alguien diría, ¿qué valor de capacitor y resistencia hemos de utilizar? Aquí simplemente para probar podían colocar un capacitor que permita su descarga en ese ciclo, ¿no? Un capacitor de 10 micros a un voltaje de, asegúrense que no que supere el voltaje pico, que entra por aquí por la atenuación, a unos 16 voltios, que seguro que van a tener mucho menos, 5 voltios, 10 micros y una resistencia en el rango de 1 o 2K, o 1.5, 2.2K. El objetivo es que si se muestra la señal, vaya empezando a atenuarse, ¿no? Más para ver cómo la carga y descarga de un capacitor. A ver, permítanme, voy a observar eso. Un momentito.
Aquí está. Aquí. Veamos este. Lo que estamos viendo es este circuito, ¿verdad? El puente de diodos, la resistencia. Bueno, ese mismo diodo, aquí, hemos de observar esto. Ahí está el capacitor y la resistencia. Deben observar esto. Esta es la descarga del capacitor. ¿Están viendo, jóvenes? ¿Se puede ver? Sí, ingeniero, se puede ver. Esta descarga, ¿no? El valor del capacitor va a permitir que descargue. Si le pone una resistencia mucho más baja, va a descargarse más rápidamente. Y si le ponen una resistencia muy alta, entonces esto va a seguir casi recto y no van a notar casi nada. Si le ponen un capacitor pequeño, también se va a descargar más rápidamente. Si le ponen un capacitor muy grande, entonces esto va a ser también recto. Hay que una compensación. Uno de 10 micros y una resistencia para ver que su tau, ¿no? El tau sea el tiempo suficiente para que se descargue. Desde aquí hasta aquí, imaginémonos, este es el puente de 50 Hz. Entonces, desde aquí hasta aquí son 20 milisegundos. ¿Está bien? Si son 20 milisegundos, hasta aquí serían 10 milisegundos. Y es el pico desde aquí hasta aquí también 10 milisegundos. Asumiendo que la frecuencia de la línea es 50 Hz, periodo 20, tiempo para esta señal rectificada 10. Es este que sea su tau, el tiempo de descarga. Recuerden que el tau en un circuito resistencia capacitor es al 63% del voltaje de caída, ¿no? Entonces, si el tau es de 10 micros, tau debe ser R por C. Y ahí despejan la capacitancia o la resistencia. Yo les recomendaría la capacitancia en función de una resistencia. 10 arriba, el tau es 10 dividido entre la resistencia. Si la resistencia ponen en micros o ponen la resistencia arriba, pueden colocar hasta un potenciómetro que les permita hacer eso, ¿no? Un capacitor de 10 micros, 10 arriba dividido entre 10 me da micros, sube como megas, ¿no? Entonces 10 megas o un mega, que son 1000K, o pueden colocar una resistencia un poco menos, un poco más. Si le ponen un capacitorcito de 100 micros, entonces 100K, le ponen de un micro, está también un poco más, un mega, y así, ¿no? Pueden jugar con esos valores. No sé si eso está claro. Sí, ingeniero, una consulta más con respecto a los datos de muestreo. Con los datos de muestreo nosotros tenemos que demostrar con el Arduino que nos muestre Esta forma que la están viendo, señal cada 9, ingeniero. esta forma que están mostrando, que se está viendo en la imagen, eso, ¿no? Este va a ser el canal rastreado aquí, ¿no? En este circuito, en B0. Solamente atenuado, si era B máximo, aquí le estoy poniendo divisor de tensión para que caiga la amplitud. Eso es nada más. Luego estoy poniéndole, le he colocado aquí un diodo, esto, para que esto no interfiera. Cuando se cargue el capacitor, perfecto, quiera descargarse, el ciclo más bajo, no vaya hacia esta resistencia. Entonces, aquí van a poder ver la forma de onda senoidal, pero en este caso va a estar liberado. Cuando este vaya a bajar la tensión, se va a abrir el diodo y este va a empezar a descargarse sobre la resistencia, que es esto. Y nuevamente se va a cargar cuando el potencial sea mayor hacia el capacitor, luego se va a descargar y así, ¿no? Entonces, vamos a ver estas dos, muy semejantes dos formas de onda tendrían que ver, ¿no? ¿Está bien? No sé si esto está claro o alguna consulta también. Está bien, ingeniero. Ok, bueno.
Entonces, a eso se refiere esta otra, ¿no? Captura de dos señales. Análisis de discrepancias. Se realizan mediciones teóricas y prácticas del circuito RC y compararlas con análisis de discrepancias, posibles errores. O tal vez no les ha salido, tienen que verificar qué es lo que ha pasado. Y prueben con diferentes resistencias, ¿no? El objetivo es probar. Esto también lo pueden verificar simplemente haciendo mediciones. Por ejemplo, igual miden aquí el voltaje eficaz y aquí también el eficaz, que es el voltaje en alterna, y les va a dar el voltaje de esta forma de onda, que debe ser casi próximo a cero. Si van a tener una red eficaz. Si baja un poco más, entonces un poco más de cero. Eso, ¿no? Cuando midan aquí sin RC, entonces les va a dar un eficaz, digamos, de 8 o 7 volts. Cuando midan ya después del diodo, hacia aquí, les tiene que dar 0.3 voltios, 0.4 voltios. ¿Por qué? Porque están midiendo la alterna, la componente en alterna. En el otro, la componente en alterna está aquí abajo, entonces es mucho más grande, ¿no? Eso, para fines prácticos, con un tester pueden verificar también. No necesitan un osciloscopio a la mano, pero también si tienen acceso a un osciloscopio, mucho mejor. Muy bien. Entonces, algunas observaciones. Deben hacer discusiones sobre los resultados que han obtenido, ¿de acuerdo? Alguna observación sobre valores, qué rangos han utilizado, si ha habido errores en la comunicación, hasta qué frecuencia de transmisión podrían llegar a obtener un buen resultado, hablando de las frecuencias de muestreo que han probado. Tal vez han modificado esta frecuencia de 500 Hz, y han aumentado y han logrado mayores o nunca han podido alcanzar esta frecuencia, pero los resultados son coherentes. Todo eso, por cada resultado deben comentar. Importantes. Y aparte de esto, se tienen que hacer ciertas actividades y esta parte también. Nadie me ha preguntado, pero es que nadie ha hecho y algunos ya han presentado la práctica en la guía de decir cargar los datos almacenados en datos.map. Y apenas 3 personas se han dado la tarea a consultarme sobre este archivo. Este archivito les tenía que mandar, estaba esperando que me mandara, pero voy a hacer otro más, pero voy a hacer la práctica con ustedes. ¿Ok? Nuestro objetivo es poder determinar una frecuencia de muestreo para esa señal. ¿Cómo se logra esto? Normalmente, o qué es lo que tiene como objetivo esta actividad, normalmente nosotros podemos llegar a tener la necesidad de instalar un equipo de procesamiento de datos, un controlador digital, y debe cumplir ciertos requisitos mínimos, pero estos son de acuerdo a la planta o el proceso que nos vamos a tener. Normalmente excedemos esos requisitos en algunos equipos, pero es importante validar o verificar que estamos cumpliendo por lo menos con esos requisitos mínimos. ¿Ok? ¿Y esto cómo se logra? Primeramente con un data logger profesional ya, un equipo realmente de adquisición de datos, podemos obtener una colección de estas muestras y almacenadas en un archivo, que si estamos en una planta, una máquina, cualquier cosa, ya los tenemos capturados. Y normalmente este equipo, que le llamamos data logger, tiene una frecuencia de muestreo estándar o ya parametrizada. Esta ya está definida en el equipo. Tal vez hasta pueda ser modificada, ¿no? Entonces los captura, los guardamos en un archivito. Por ejemplo, este archivo llamado datos.mat va a contener esos datos, ¿listo? Almacenados. Y utilizando la instrucción load del MATLAB, deben cargar estos datos en su espacio de trabajo del MATLAB. ¿Ok? Vamos a aplicar la transformada rápida de Fourier para ver su espectro de frecuencias. O sea, vamos a observar este espectro, ¿no? Original. Este era el ideal, pero vamos a ver algo caso, más o menos un caso real. ¿Listo? Más o menos, no va a ser estrictamente el mismo.
Y identificamos las frecuencias máximas, o sea, vamos a ver hasta dónde están, qué frecuencias se están componiendo esa señal data, que están presentes en esa señal. Y con ello vamos a determinar qué frecuencia de muestreo por lo menos deberíamos alcanzar para lograr reconstruir esa señal cuando queramos hacerla procesar, ¿no? Cuando queramos procesarla correctamente. ¿Listo? Y así podríamos, aparte de ese equipo de adquisición de datos, implementar ya un controlador dedicado, ¿no? Recuerden que este archivito que vamos a tener hace las veces de la captura de datos de un equipo como, por ejemplo, un data logger que se instala en el equipo para capturar los datos, pero ese no se va a quedar en ese equipo. No voy a instalar un controlador digital, un computador que ya va a tener prestaciones suficientes para ese proceso. El equipo que hace el data logger normalmente solamente es un equipo que se instala un tiempo, se capturan los datos y sirven para hacer procesamiento y después se los saca, ¿no? No está dedicado estrictamente para esa tarea, solo de captura, aunque tal vez lo puedan utilizar para ella. Ese es el objetivo, ¿no? Vamos a probar esto. Me permiten, voy a dejar de compartir y voy a pasar a MATLAB. Aquí te está cargando. Vamos. ¿Por qué no está cargando bien? Aquí está. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, ingeniero, se ve. Ok. Muy bien. Vamos a irnos a mi carpeta donde estamos. ¿Dónde está? Materias. Aquí están materias. Control. Uso material.
¿Dónde está? Aquí. Bueno, estamos en este archivito. Vamos a abrirnos, vamos a salvar el archivo como un ejemplo. Salvar como justamente aquí. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Esto sí lo vamos a salvar. Entonces, aquí tenemos el archivito datos.m, datos.mat, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la guía? Utilizar el comando load. Si notan, en Workspace no tenemos nada, es como estamos en vacío. Decimos load, si ven ahí está load, abren el archivito y aquí le ponen el nombre del archivo. En este caso se llama datos.mat. Entonces, ponemos aquí. Lo genial de las versiones actuales ya te dan, ¿no? ¿Qué archivo quieres cargar de tu carpeta de trabajo que actualmente te encuentras? Entonces estamos aquí donde están datos, documentos, modelo, fuente, no está. Bueno, vamos a ponerlo así. Tenemos comillas, datos.mat. Listo. Coma. Pueden ponerle coma y las variables donde quieren asignar. Pero este ya está acá. Basta que coloquen esto. Y voy a hacerlo correr con control Enter. Al correr, se ha ejecutado esto. Lo que ha hecho es crear, abrir este archivo y cargar las variables. Eran la variable y y la variable t, donde t es el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es dibujar esto. Plot t, y. ¿Listo? Los dibujo. Aquí simplemente van a dibujar cómo es la señal. Esta es la forma de onda de una señal, de una medición. ¿Se ve, no? Muchachos. Ingeniero, se ve. Ok, aquí ya tenemos la forma de onda. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A partir de esta señal le vamos a aplicar la transformada rápida de Fourier, pero para la transformada rápida de Fourier es importante conocer la frecuencia de muestreo. ¿Listo? La frecuencia de muestreo no es nada más que así. ¿Cómo verificamos la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo, si nosotros tenemos el periodo T, simplemente voy a colocarle T aquí para probar aquí, ¿no? T. Si ven, aquí está el tiempo de muestreo. Aquí están los tiempos que se han utilizado para la muestra. Por lo tanto, si hacemos una resta entre este valor y el anterior, o este valor y este otro valor, nos da el periodo de muestreo, que es fácil notar que es esto. Podemos decir el periodo de muestreo no es más que el T2 menos el T sub 1. ¿Están de acuerdo? Y aquí nos va a mostrar el periodo de muestreo es este, que es 0.0001 por 10 elevado a la menos 4. ¿De acuerdo? Eso es solamente para verificar el periodo. Aquí ya podemos también saber de la frecuencia de muestreo. ¿Qué es la frecuencia de muestreo? Simplemente va a ser 1 sobre el periodo de muestreo. Ya tenemos la frecuencia de muestreo. Hemos de aplicar la transformada rápida de Fourier. ¿Recuerdan que en clase les había solicitado que estudiaran en la anterior guía la transformada rápida de Fourier, el FFT? Entonces eso vamos a sacar. Para sacar el FFT simplemente es utilizar el comando FFT de la señal, en este caso Y. Esto lo vamos a almacenar como Y mayúsculo para decir que es su transformada de Fourier. Si ejecuto esto, la transformada es un número complejo, entonces me dan números complejos, como ven aquí. Números complejos. ¿No? La transformada es compleja, entonces nos da números complejos. Pero nosotros, cuando queremos hallar el espectro de frecuencias que habíamos visto hace un momento, un momentito, por favor, voy a la guía y me voy a sacar una captura.
Y aquí. Si ustedes ven en esta gráfica que habíamos visto, el espectro de frecuencias es el valor absoluto, ¿no?, de la transformada de Fourier, f de omega, el módulo respecto de omega. Entonces debo sacarle el módulo. Y esto es mediante el S de Y. Esto lo vamos a guardar también en el mismo Y. Eso lo vamos a volver a nos vamos a volver a formatearnos, no nos haríamos mucho lío de eso. Ok. ¿Qué más? Esto lo podríamos dibujar. Ok, lo vamos a dibujar, pero no es nada final, por si acaso. Podemos dibujar utilizando la función plot también. Plot de Y. Recuerden que en el dominio va a ser por el número de datos. Aquí está. Es fácil notar que esta frecuencia se repite más allá también. La transformada rápida de Fourier provoca ello, ¿no? Que se repita una distancia más con la cantidad de muestras que se tiene. Si notan, aquí yo tengo una cantidad de 3000 muestras y son 3000 frecuencias que se están utilizando para eso. ¿Vean? 3000, hasta 3000 más. Ese fenómeno causa la transformada rápida de Fourier. Si nosotros, voy a agrandar esto y lo voy a introducir en pantalla. Si nosotros notamos, ¿no?, este espectro de frecuencias se repite hasta allá, hasta por aquí. Y esto idealmente, matemáticamente, aparece otro tanto más. El espejo que les decía, ¿no?, se repite más allá y más allá, así, tantas distancias como esta, suponiendo que está esa frecuencia. ¿No? Es el fenómeno que les había mostrado en el gráfico anterior. Si nosotros agarráramos esto y lo podemos observar un poco más, ¿no?, más grande, así. Es fácil notar que tenemos esa señal que habíamos capturado, esos datos, donde está, aquí, esos datos capturados, aquí, esta señal. Miren, es una onda que tiene frecuencias. ¿Qué frecuencias tiene? Aquí se nota. Aquí. Tiene 1, 2, 3, 4 frecuencias. Entonces aquí todo mi ancho de banda es esto. Pero no son únicas, ¿no? Vean que tienen algunos un poco más y en ancho de banda. ¿Hasta dónde será su ancho de banda? Desde aquí hasta por aquí, tal vez. O más allá. De hecho, en realidad esta, si vamos a ver hasta el final, está apareciendo otro más, ¿no? Ya esto es por el proceso de la transformada más rápida. Y aquí tenemos eso mismo. Nuevamente, podemos ver esto ahí. Esto. Ok. Bueno, nos vamos a centrar en esto. Ok. No sé si tienen alguna consultita hasta aquí. Nada. ¿No me escuchan? Sí, se escucha. La cantidad, Escucho. la cantidad de muestras que vamos a adquirir en el Arduino ingeniero va a depender de la frecuencia que estamos utilizando, ¿verdad, ingeniero? Eso.
Sí. Pero, o sea, imagínense que van a tener por lo menos 30 ciclos, ¿no? 30 ciclos, entonces 30 ciclos en 20 milisegundos, a esa frecuencia de muestreo, buena cantidad de datos van a tener. O sea, me refiero a ciclos como estas montañitas en ondas sonoras, si estamos viendo, ¿no? Por si acaso. A ver, un momentito. Aquí debe estar eso. Aquí ya me... No sé. Aquí está. Este debe ser. Sí. Un momentito. Mi gráfico que estamos mirando, en estos gráficos, aquí piensan que van a tener ¿cuántos ciclos? Unos 10 ciclos o 20 ciclos que van a capturar. No van a poder capturar justamente cuando pase por cero, sino tal vez lo van a capturar por aquí, ¿no? Entonces, suponiendo que voy a tener unos 10 ciclos, ¿cuánto tiempo debería ser? Hablando de que la frecuencia es 50 Hz, hasta aquí un periodo. Perdón, voy a reducir un poco para que se pueda ver mejor. Un periodo desde aquí hasta aquí, 20 milisegundos, 10 milisegundos por 20 ciclos, 200 milisegundos. Hasta 2 segundos pueden capturar, eso va a ser. Ahora, si la frecuencia de muestreo es 10 veces más, van a tener 10 muestras por cada ciclo. Y tendrían 10 muestras por cada ciclo. ¿Eso qué significaría? Si tienen unas 20 o 30 o 100 ciclos, multiplican por 10, y son 100, 1000 muestras. Si tienen apenas 20 muestras, 2000 muestras. Así, ¿no? Por cada periodo. Recordando que tenían 500 o 500 Hz era su frecuencia de muestreo. No sé si he despejado su duda. Sí, ingeniero. Ok. Vamos, entonces, luego de esto, ya hemos visto qué es lo que vamos a hacer. Debemos, para poder graficar el espectro de frecuencias de mejor medida que lo que estaba hecho aquí, ¿no? Mejor que esto. Voy a quitar esto, no me interesa. Lo que vamos a hacer es, primero, es como una pequeña receta. Necesitamos tener cuántas muestras vamos a tener. En este caso, vamos a llamarle L, que va a ser la longitud. Longitud de, en este caso, las muestras que tenemos. Y esa es la misma que utilizamos con Y minúscula o T. Cualquiera de las dos nos va a dar, nos va a dar el número de muestras que tenemos en datos.mat, ¿no? Porque ahí ya se ha cargado. Este tiene por objeto poder hacer frecuencia de muestreo, los cálculos del número de muestras. Luego necesitamos saber cuánto rango de espaciamiento vamos a dibujar. Entonces, en este caso vamos a suponer n. Este es el número de muestras. Esto vamos a ponerlo así. Igual, vamos a sacar el número de muestras que tenemos aquí. En este caso, los 3000. Así vamos a ver. Número de datos de Y, que van a ser igual a lo mismo, la longitud del absoluto de Y. En este caso, porque vamos a tener solamente uno. Sí. Y ya he sacado el absoluto, ¿no? Ok. Aquí tendríamos el número de muestras. Con este número de muestras vamos a capturar el número de ciclos que vamos a tener. N va a ser igual a el número de ciclos menos 1. N de Y
menos 1. Pero esto dibujado en un ancho dado. Vamos a ponerlo así. Un ancho dado. Vamos a probar esto, qué es lo que es. Y aquí vamos a poner una constante K, que va a ser ese porcentaje de muestras. ¿Cuántas muestras van a ser? En este caso, múltiplo siempre de 2. 2 elevado a la 1, 2 elevado a 2, y así, ¿no? Desde 2 elevado a 0, K vale 0. Va 1, 2, 3. Esto va a ser para hacer la división. En este caso voy a poner, van a ver, el cambio de K, que es lo que hace, 16, y eso vamos a dividir también entre K. ¿Ok? Este proceso, si quieren, no lo modifican, pero les recomendaría poder hacer alteraciones en este caso. Vamos a probar también conmigo unos 2 datos más. Vamos a con esto determinar cuántos valores del rango de muestras que voy a dibujar en un porcentaje de K. Entonces, así voy a almacenar nuevamente en otra variable Yesura, que vamos a graficar como igual en absoluto de Y entre el primer valor hasta el valor de N. Recuerden que N tenía el número de muestras menos 1 dividido entre K. Si K valía 1, es el número de muestras total. Si K vale 2, la mitad de muestras. Si K vale 4, un cuarto. K vale 8, un octavo. K vale 16, un 16avo. De todos los datos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Listo. Esto es simplemente para... También vamos a determinar la longitud de estos valores. Aquí lo vamos a guardar. Ahí lo vamos a guardar de estos Yesura. Ahí lo vamos a guardar. Y determinar la frecuencia, el rango de frecuencias, los hertz que están aquí abajo. Este rango F, que no va a ser más que F igual a la frecuencia de muestreo que ya lo habíamos calculado. Aquí está este Fs. ¿Recuerdan? Fs. Dividido entre esa longitud L, que ya habíamos calculado de la cantidad de muestras, ¿vale? Multiplicado por el número de datos. En este caso, el rango de datos que tenía desde 0, los puntos, hasta llegar a L menos K porcentajes. L menos K dividido entre K. Igual. Esto nos va a dar este rango de frecuencia. Aquí también estamos generando un vector que empieza en 0 hasta este valor nada más, ¿no? Que va a ser L sobre K menos 1, pero así se escribe. Tal vez se entienda mucho mejor ese rango de K. Y ya tendríamos nuestras frecuencias. Pues de la misma manera podríamos determinar cuánto es el largo de la frecuencia de muestreo. El largo de ese F. Entonces, simplemente igual. Longitud entre de esta F que hemos sacado del rango. Pero este F. Autocompleta. Vamos a dibujar ahora. Verifiquemos. Plot. ¿Qué vamos a dibujar? En este caso, la frecuencia que habíamos dicho, dominio de coma, y eso va que era el rango de valores que teníamos, solamente este rango de valores. De sub A. Y lo podemos dibujar en cierto valor. Aquí lo vamos a dejar y veamos qué resultado nos da. Aquí está. En realidad ya tenemos el rango de frecuencias. Voy a agrandarlo para que se nota. Este es el rango de frecuencias. Si notamos, está ahorita en el rango de hertz. Está en 100 en este rango. Si nosotros notamos en el eje X,
69.9, 70 Hz. Este está en 30 Hz. Este está en 10 Hz. Y hay otra frecuencia más de 129 Hz. Si ya tenemos el espectro de frecuencias normalizado, sabemos qué frecuencias componen este sistema. 1, 2, 3, 4 frecuencias. Una está en 10, otra en 30, otra en 70 y otra en 120, 130. Entonces, nuestra frecuencia de muestreo, ¿cuánto debería ser? La frecuencia de muestreo debería ser por lo menos el doble o más, ¿no?, de nuestra frecuencia de muestreo. No sé si se ha entendido. Creo que tal vez este algoritmo es un poquito diferente. Lo único que he hecho, una vez obtenida la transformada, he sacado el módulo para que solo se vean para arriba, positivos, porque son números complejos. Ya habíamos visto, ¿no? Son números complejos. Sacamos el módulo. Lo hemos dibujado solamente para mostrar que así se representa. Con esto lo que estamos viendo es la longitud n, para ver cuántas muestras tenemos. Y este CAN nos va a definir cuántos rangos de frecuencia desde aquí hasta dónde vamos a dibujar. Vamos a modificar un momento. Aquí simplemente definimos cuántas muestras van a ser, ¿no?, que se van a dibujar. Y esas las que se van a almacenar en YSUB. En este caso, si K es 16, donde YDN era 3000 muestras, ahora N, ¿cuántas son? 187 muestras, no más, 187 frecuencias que vamos a ver. Y eso es verdad. Aquí, si vemos en la figura, hasta por aquí nos tenemos unas muestras. 187 debe estar por aquí. ¿Ya? 86, 87 y nada más. Además es nuevo. Luego, tenemos las fracciones. Aquí tendríamos ya la transformada, capturar solamente el pedazo de transformada. No vamos a representar todo esto, sino simplemente hasta por aquí, esta cantidad de muestras. Y con esto nos creamos un vector de las frecuencias, así como hacíamos para el tiempo. Igual se genera F y se dibuja finalmente. Esto es solamente para definir cuántas muestras. 187, como este también tiene que ser de 187 muestras. Y ya está. Aquí tenemos nuestras frecuencias. ¿Listo? No sé si tienen alguna consulta. ¿Cuánto debería ser mi frecuencia de muestreo, muchachos? En este. Tendría que ser el doble de 187, ingeniero. 129 es la frecuencia máxima, ¿no? Tendríamos que multiplicar por el doble, 130, 260. Es importante aquí, a ver, les voy a... Esto quiero eliminarlo. A ver, ahí está. Ya. A ver, ¿dónde está? Si notan, el espectro no es solamente cerrado, ¿no? Esto va bajando un poco más. Digamos, si yo tenía 180, 130, con un 150 aseguraría que estas frecuencias no van a dar más. 150. Lo multiplico por 2, 300. Pero normalmente, para tener una buena medición, tendría que multiplicar esto todavía por, 150 por 10. Sería 1.5 kilohertz. 1.5 kilohertz. La frecuencia de muestreo. Y nosotros tenemos una frecuencia de muestreo de 1000. Es por exceso, no llega a los 10. Entonces, pero esta nos está permitiendo reconstruir la señal, porque con esa es la que tenemos. Con una de 300
observando que no hay más frecuencias mucho más pequeñas, con 300 Hz podríamos hacer un muestreo para no tener discrepancias. Ahora probaremos eso, último. ¿Se acuerdan que esta era mi señal? Entonces, que estaba guardada en Y. Ahora solamente voy a tomar muestras cada 300. Sabiendo que T, ¿no?, está variando entre 1000, aquí está, ¿no?, 0.1, y la frecuencia es, vamos a poner nuestra nueva frecuencia de muestreo, que es 300, ¿no? Encontramos el periodo de muestreo, que es, ¿cuánto es? Periodo de muestreo. 1 dividido entre la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo. Pues hasta aquí vamos a ponerlo. Solamente vamos a ver lo que necesitamos. Y esta es mi frecuencia de muestreo, ¿no? Delta TS. Entonces, lo que voy a hacer es ahora, cada valor vamos a determinar nuestros S. En este caso, cada 33 valores, ¿no? Cada 33 valores de esto. Vean, esta es la primera muestra. La siguiente muestra tiene que estar aquí justamente. Aquí tendría que tomar, en ese tiempo. La siguiente muestra en aquí. Así lo tendríamos que tomar. ¿Ok? No sé si se está comprendiendo eso. Sí, ingeniero, se entiende. Ahora, por lo tanto, porque este no es un número real, así entero, ¿no? Lo que vamos a hacer, ahora como esas son las frecuencias de muestreo, vemos las distancias entre esas muestras. Entre esta y esta de 33, ¿cuánto de distancia tienen? 33 para que sea la siguiente muestra, ¿no? Es cada 33 datos. Así vamos a hacer entonces. Vamos a hacernos un for. Por un momento. Vamos a ponerle i. Empieza en 0. 2 puntos. Con incrementos de 33 valores. 2 puntos hasta llegar a 3001. 3001 valores que tiene la cantidad de muestras de Y. ¿Dónde está Y? Aquí está Y. Tiene 3001 valores. Hasta 3001 valores. Listo. Y vamos a decir, Y muestreada es igual a ¿quién? A Y, que eran muestras, en I. Pero como I no empieza, el primer índice siempre es 1 más 1, ¿no? Más 1. ¿No? Se va a almacenar en el aquí. Vamos a darnos un pequeño contadorcito también. Pongamos que J sea igual a 1. Aquí va a ser J. J. Paréntesis. Y aquí le vamos a meter J. J es igual a J más 1. ¿Bien? Esto simplemente lo que va a hacer es la captura. O sea, cada cuántos valores. Empezando en 1, luego el 33, luego el 66, luego el 99 y así. Pero eso van a guardar en el 1, luego en el 2 y en el 3 para tener YM. ¿Ok? Y cada vez que J va a ir creciendo, una vez terminado todos los valores capturados, los podríamos dibujar. ¿Ok? Pero también los periodos, en este caso, T muestreada, vamos a poner T muestreada, empieza en 0, 2 puntos con el periodo de muestreo, hasta llegar al último valor, ¿no?
En este caso, cuánto de tiempo teníamos el último, a los 3000 también, ¿no? El último tiempo aquí, hasta los 0.03. 0.3. Así vamos, hasta el último valor que nos dice T. Esto sí no vamos a complicar. Hasta el último valor que dice T. Y ese es el último valor que dice T. Una vez hecho esto, o sea, ya estamos muestreando la señal que teníamos capturada en esos periodos de muestreo. Podemos dibujar. Vamos a ver T, coma, T muestreada, coma, y Y muestreada también, ¿no? Perdón, Y muestreada. Y aquí está. Esta es la señal muestreada. Y vamos a ver, perdón, voy a dibujar la gráfica de la señal capturada. Esta es la señal que se ha capturado con el data loader, en este caso simulada, y esta es la señal muestreada. ¿Se parecen? Recuerden que estamos por el teorema de muestreo. ¿Qué tal? Si la frecuencia de muestreo la reduciría, es que la frecuencia de muestreo es menos de 300 Hz, o sea, menos del doble, la voy a colocar por aquí. Asumiendo que es, digamos, 200 Hz. 200 Hz. Va a cambiar la frecuencia de muestreo. Aquí vamos a tomar, no va a ser cada 33, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho? En este caso, hasta aquí, ¿cuánto era? Esto, 50, ¿no? Bueno, 50 datos, si era 33, en este caso son ahora 50 datos. Luego, estos se van a tomar bajo esa misma perspectiva. Y luego aquí se van a tomar, veamos la gráfica. Ups, ha habido un error. El periodo de muestreo TS hasta TN. Es 1.61 y el YM tiene 91 datos. Vamos a ponerlo así. TM es igual a 0. Igual. ¿Cuántos son? TM tiene 61 datos y Y tiene 91 datos. Aquí hay algo que... claro, esto tal vez... Aquí, YM tenemos que inicializarlo. YM que sea igual a 0. Sí. Ahora sí, ¿no? Lo hemos inicializado para que la basura que se tenía antes almacenada se elimine. Aquí está. Esta es la señal muestreada a menos frecuencia de la señal original. Esta es la señal original. Esta es la que respetamos con el teorema de muestreo. Y esta es la señal sin muestreada, sin respetar, mucho menos. Si notan, esta ya no se parece realmente frente a esta, ¿no? Tiene algo, pero realmente
muchos de los datos pueden haberse perdido exageradamente. Mientras estas sí se asemejan mucho más. Porque tienen hasta estas deformaciones, estas frecuencias, aquí se han perdido, ya no hay. Esas frecuencias se han eliminado. En realidad, estamos viendo, en este caso, hemos eliminado esta frecuencia, que era alta. Esas frecuencias ya no están. Aquí sí existía, aquí todavía se notaba esas frecuencias. Aquí miren, está. Y si aumentamos la frecuencia de muestreo, van a tener mayor calidad, ¿no? Ese último ejemplo más y con eso terminamos. Aquí la frecuencia eran de 300. Ahora le vamos a poner una de 500. Entonces aquí tendríamos 20. Entonces aquí hacemos 20. 20 y hacemos correr. Aquí está. Esta es la señal a 20. Perdón. Y hacemos aquí. Esta es la señal a 20. En este caso a 500 Hz. A mayor frecuencia. Este era después del terreno de muestreo, la señal original y esta. Si notan, esta está mucho mejor, tal vez sea más clarita. Esta se pierde. No sé si tienen alguna consulta. Aquí concluiríamos que la guía hasta ahí hace lo mismo, muestreo, comparamos con la señal original, esta misma tarea de comparar, pueden hacer una resta de las dos señales y ver el error cometido en un muestreo. A ver, veamos esto. Tendríamos aquí que restar las señales muestreadas y asumidas de la misma manera, ¿no? Haríamos una interpolación para obtener la misma cantidad de muestras que en las otras y para ver qué errores se han cometido. ¿Listo? Eso. Y lo último dice verificar la resolución de la frecuencia de muestreo, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia de muestreo por debajo del valor mínimo que hemos hecho en este momento? Bajándole la frecuencia de muestreo. Aquí aumentándole también. Incrementar y reconstruir la señal a partir de los datos muestreados con la frecuencia reducida. Evaluar la cantidad de la calidad en la reconstrucción. Verificar si se puede reconstruir adecuadamente la señal con la frecuencia de muestreo reducida. Comparar los resultados y demás, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, con eso concluiríamos antes de terminar. Inge, disculpe, ¿hasta cuándo tenemos para entregar el informe? El domingo. El domingo lo voy a cambiar. Ya está bien, gracias. ¿Está bien? Inge, el Sí. archivo, el archivo Les voy a datos, mandar otro. Otro voy a preparar. ¿ya? Les voy a mandar, ¿listo? Y van a poder hacer lo mismo. Ok, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.